Aquí comienza Intento 203. Intento 203. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Yo soy Kes y me da muchísimo gusto darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a mi canal. Bienvenidos a Flashback, el podcast donde viajamos en el tiempo para revivir esas películas, series y caricaturas que marcaron nuestra infancia y adolescencia. Aquí desempolvamos los clásicos, recordamos esas escenas que nos dejaron en shock, las canciones que aún tarareamos y los personajes que nunca olvidamos. Si alguna vez madrugaste para ver caricaturas, alquilaste un VHS hasta desgastarlo o esperaste toda la semana para un nuevo capítulo, este es tu lugar. Ajusta el cassette, presiona play y que comience Flashback. Uy, me ha costado. Ha salido cada vez más tortuoso el podcast, ¿eh? Cada vez cuesta más el tema del audio. Madre mía. ¿Fue de memoria esa intro? No, 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 no. No, no va a haber manera. Eso no va a suceder. No conmigo, no va a suceder que sea de memoria. En el podcast de hoy tenemos una película que hace honor a la intro, ¿eh? Esta sí es una de esas películas que dejaron en shock, una de esas películas que marcaron, que están crudas, que están difíciles. Pero antes hay invitada y me da un gusto, como cada semana, tener presente aquí a mi coanfitriona. ¿Cómo estás, Hamlet? ¿Qué tal ha estado tu semana? Pues bien, bien, bien. ¿Qué dice ¿Qué la día es hoy? colitis? Ha estado tan bien que no sé ni qué día es hoy, pero ahí vamos. ¿Qué día es Jueves. hoy? Ah, Jueves, pero está bien. para quienes nos ven es domingo. Y Y feliz tenemos de estar aquí con nuestra nueva invitada, que no me ha invitado a su podcast, pero yo ya la invité al mío. Tenemos invitada en el podcast de hoy, una invitada que me da muchísima ilusión, que me da un gusto tenerla aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Susi? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bienvenida. Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen, que le están pasando un domingo riquísimo. Pues estoy muy bien y me dio mucho gusto que Hamlet me invitara. Y es que no te he invitado porque no tengo segunda temporada del Ya, podcast. Y justo ya. cuando me mandaste la invitación para este episodio, dije, el destino me estará llamando, que es mi regreso a los micrófonos. Yo creo que sí, Entonces yo creo que sí. puede ser, realmente disfruto mucho platicar con toda la audiencia y de repente así el preparar el tema, investigar y escuchar, también leer los mensajes de la gente que nos escribe, pues sí, está padrísimo interactuar con todos, pues creando la comunidad. Y en esta ocasión, pues ahora sí que me hicieron volver al pasado, a recordar. Luego, cuando me dijiste que qué onda, qué película, me salí con una tontería porque justo la había visto el otro día en un TikTok Yo y nunca me había acordé. escuchado de esa peli, sí te fuiste Ay, muy claro que extremo. sí, no. Es que mira, ahorita estabas diciendo en el intro, Ujú. Salim, que si fuiste y rentaste un VHS, si esperaste la semana que entrabas, te parabas temprano. Y lo pensé, pero ¿sabes qué? Mi infancia fue verlo en Canal 5 no quería. Exacto, la No mayoría sé, sí fue, no. exactamente. Yo creo que ya, pues, rentábamos VHS, o sea, muy, muy pocas veces, y recuerdo tener mi videocasetera y hasta teníamos un carro donde se regresaban, pero muy cerca de la casa no teníamos un videocentro, entonces era hasta que mi papá se dignaba, quería, ¿no? Entonces no era tan seguido, pero pues las películas que me marcaron o que nos marcaron eran más las que nos daba Canal 5, entonces, pues ahí era lo que quería, lo que nos daba, y sí se me vinieron varias a la mente, y una de esas es la que le comenté al principio, se llama Los dioses han de estar locos, fue lo primeritito que se me vino a la mente. Sí, sí creo que es la de que es como una tribu, algo más o menos así. Sí, o sea, la hipnosis podría ser que un piloto va, obviamente, piloteando sobre la sabana y Ajá. tira una botella de vidrio, o sea, se iba tomando como una coquita y la tira, ¿no? Ujú. Casual desde su avioneta. Entonces cae justo donde está el papá con 2 niñitos de una tribu que no tiene nada Ajá. que ver con la civilización. Entonces empiezan la odisea de a dónde la vamos a regresar, de qué se trata, qué es.
y en un lado se va el papá y luego los niñitos, y te das cuenta cómo interactúan con, pues con su medio ambiente. Había escenas en donde me daba mucho la curiosidad de que el niñito ve una hiena y agarraba un tronco y se lo ponía arriba para parecer Sí, más sí, sí, alto que sí, la sí, sí. hiena, porque supuestamente las hienas no se acercan a lo que es más grande que ellos. O sea, como toda esa metodología de supervivencia, y a mí me caía gorda. Me caía gorda la película porque no habla, no dice nada, pero era muy entretenida. Y pues un domingo Exacto. en la tarde Ah, que no no tenía que ir hablan. no habla. No, 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 no. De hecho, es esa película curiosa, bueno, en mi caso, esa película curiosa que la viste, pero no sabes dónde ni cuándo, pero la viste. O sea, yo la vi y no recuerdo cómo ni cuándo, pero sí, sí la vi la película. Domingo 4 de la tarde, Puede ser, Canal puede ser, 5, o sea, ni siquiera puede horario ser. estelar, era un relleno. Era ver eso o acción. O la De novela que acción. estaba pasando. No, pues era domingo, No, o sea, no, era pero yo Oh, creo que en el oh, caso sí. de Salim la tuvo que haber visto porque quiso, porque una persona que pone los 10 mandamientos porque le encanta la película, no. Es verdad. Ay, tengo, tengo alma de anciano. No, yo la vi Pero, así o la veía obligadamente porque te digo, no, era eso, y la usaba, ¿sabes qué? Para quedarme dormida, para no ir a la iglesia. sucede, sucede, Era domingo, o sea, sucede. yo me arrollaba, se quedó dormida y dije, La Ahí puse en déjenla. modo podcast, "Ay, déjala". Ajá. película en modo podcast y a dormir. Sí, pues Sí, claro que la porque como veía. no tenía diálogos. Sí, no, y De ya. hecho, ahora que hablamos de eso, de tipo de películas, hay como especies de películas. Una de esas en mi caso es que una que recuerdas, pero no sabes cómo ni por qué la viste. Y esta película en particular, porque hay otras en las que tú ves continuamente, que cada semana la vuelves a ver o la repites con un tiempo, repites la película. Esta en mi caso es una película que no he visto muchas veces. Es más, yo creo que la he visto una o dos, pero, pero ha marcado. Es una película que queda presente, la película que vamos a hablar en este podcast. Pero antes le tengo que preguntar a mi invitada, ¿qué se te viene a la mente si yo te digo, es que no tiene sus anteojos, no ve sin sus anteojos? Ay, cállate. Ay, cállate. Sí, pues creo que una reacción El súper trauma de niño. claro, claro, de hecho, no solamente esa escena que es tan dramática, que es como el punto cúspide de la película en sí. Creo que hay 2 momentos muy, mm, Emotivos. emotivos en ese punto, y realmente es una película que es muy tierna, es muy para mí es una película en la que entra un tema, 2 temas fundamentales, para empezar, que cuando eres niño a lo mejor no lo piensas. No, yo Ujú. cuando la veía realmente me quedaba como con pues con un hueco en el pecho y con un nudo en el estómago, porque me gustaba mucho, me daba mucha ternura los personajes, pero sí, o sea, esa o escuchar decir el sauce llorón, para mí sí era, Uh, ya sé de cuál hablas. Entonces, pues da la introducción a la peli o la digo yo. no, 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 si quieres, mira, esto es prácticamente 100% improvisación, pero Venga. Saraí, ¿tú qué recuerdos tienes? ¿Tú tienes algún recuerdo de haberla visto? ¿Cómo llegó esta película a ti? ¿Cómo la viste por primera vez? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo llegaste a conocer de esta película? Yo creo que yo también la vi por televisión, no recuerdo qué canal, pero sí, también fue algún fin de semana, un viernes que la han de verdad en la tele. Y, y recuerdo que fue de esas películas que no quieres ver, pero que te enganchas, ¿no? Y luego aparte estaba muy famoso Macaulay, Ujú. el Culkin. Entonces, en cuanto yo vi que era él, dije, oh, es él. Y luego no me esperaba el trauma de la película, la verdad. Ajá. Sí, tiene un giro muy inesperado, o sea, Sí, realmente sí, 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 sí. está Y un golpe emocional durísimo que no te lo esperas. tremendo.
exacto, Yo nunca he vivido eso, esa emoción de perder a un ser querido, un familiar o un amigo a esa edad, pero es un asunto que puede pasar y complicado, ¿no? O sea, claro. imagínate si ajá. Creo que esa es la parte como muy fuerte que lancen en ficción, como para Y, niños. y para niños, ajá. Fíjate Ujú, que eso es lo que creemos, que es una película para niños. ujú, Amigos, estamos hablando de la película de Mi primer beso, en inglés, My Girl, Exactamente. y creo que todos la llegamos a ver, pues, es una película noventera, eh, tengo entendido que salió por ahí en el 1995, 91. no, 91, Ah, 91. 92, 91, okey. Entonces, esta aparte de eso, está, ambientada en los 70, o sea, nos va todavía un poquito más atrás. Y la dinámica de la familia, la dinámica, o sea, una de las cosas que me llama mucho la atención, la volví a ver porque dije: "Okey, vamos a refrescar el recuerdo". Pero A claro ver. que la volví a ver con otra perspectiva totalmente. O sea, las emociones que a mí me generaban, de niña, creo que ahorita se amplificaron. O sea, esto no, o sea, me traumó más ahorita. Sucede, Me sucede. quedé más traumada ahora. Te lo digo porque al principio recuerdo que para mí era como súper bonito, el ambiente donde estaban ellas, o sea, esa como, pues, la dinámica de su familia. La protagonista, que es Veida, tiene una familia muy particular, muy peculiar. Ujú, Entonces, claro, y como ella siempre estaba, muy familiarizada con la muerte, ¿no? sí, exacto, justo porque, pues, el papá tiene la funeraria, y lo curioso Ujú. de ella era que iba y checaba y preguntaba de qué se había muerto la persona, ¿no? Y ella ujú. se adjudicaba los dolores. O sea, ese era hipocondríaca, o sea, Ujú. al límite de decir que se desmayaba porque le dolía la próstata, o sea, porque el último, difunto, pues, había muerto de cáncer Que de de próstata. niño, que de niño no entiendes por qué No, estaba no mal. entiendes, De pero niño dices, pero ¿qué está mal ahí? ¿Qué está sucediendo raro? mamá, te duele la próstata a ti también. Este, y justo tenemos un chiste local en mi familia con eso, porque cada que alguien anda diciendo que todo les duele, yo: "Ay, cálmate, Beida", o sea, así Ujú. decimos: "Cálmate, Beida, que ya también Ajá, te duele todo lo que escuchas", ¿no? Que, ay, ya que te la está vecina, doliendo la próstata. ajá, la vecina dice que yo creo que se le inflama esto por aquello, yo creo que a mí también, y, ay, sí, Sí. o sea, casi, Beida, o sea, Mira, mira cómo se me inflama. ajá, o sea, y tenemos ese, o sea, tanto ha marcado ciertas películas que o sea, hacemos chiste local de eso, ¿no? Exacto. El cálmate, Beida es por ella, de lo que es como hipocondriaca, que se adjudica las enfermedades de los difuntos. Y sí, tiene esa familiaridad con la muerte, pero no de una manera íntima, o sea, más bien viéndolo siempre como con esa Como el trabajo de su frialdad papá, ¿no? externa. Claro, o sea, no tenía como ¿cómo le llaman? Recelo a los artículos que están relacionados con la muerte como cualquier otra persona, o sea, de un ataúd, la carroza, el salón del servicio, o sea, porque era su cotidianidad. Sin Ujú. embargo, el dolor de la muerte, pues, es muy, muy, muy diferente. Ella viene cargando con el trauma de la muerte de su mamá, y al tener al papá tan aislado, esto lo volví a notar, ¿no? Que son temas súper profundos, o sea, de cuando yo era niña me daba emoción el beso, o sea, el pico, Exacto. ¿no? Es Porque lo que llega nos un dio. niño, ajá, De niños nos me da, enfocamos más en el amor que en lo. sí, sí, en el amor, que en los temas tan profundos que Ujú, tocan, sí, porque llega una nueva, maquilladora, maquillista a trabajar con el papá y los ve besándose. Entonces, ella eso de que por qué los humanos se van como, agrupando de dos en dos, ¿no? Y se tienen que casar y se quieren y todo esto. Y su mejor amigo, que literal es el mejor amigo, el que siempre está ahí para seguirle las vagancias, un niño súper tierno, aparte Macaulay se ve súper, súper tierno en esa es que tiene una carita ese película. chamaquín. Y la niña también es preciosa, entonces, eh, se me hacían como demasiado, o sea, la forma en que a través de sus ojos de infantes y en esa como inocencia que todavía reinaba en el siglo pasado, porque, pues, justo la estaba viendo con uno de mis niños, que es el más chiquito,
Y cuando al final le dice ella, porque, o sea, imagínate, pasan tantos traumas esa niña, o sea, hablamos de la muerte, hablamos del amor, hablamos de que ella vive con una ausencia materna, llega alguien, no a reemplazar, sino a como, pues, a enamorar al papá, ella se siente desplazada, luego la abuelita que ya no tiene, pues, la capacidad de cuidarla, de interactuar con ella, Mm. y justo le llega la menstruación, ¿no? O sea, la niña está desbordada de emociones por todos lados, y cuando Y le no olvides llega, las amigas que le hacen bullying. le hacen bullying, o sea, porque es rara, porque no se comporta con el estándar, porque si te das cuenta, o sea, justo toda la película la niña está en short y en pantalón, que a mí se me hace Sí. genial, pues eso no tiene nada que ver, pero sé que el lenguaje con el que, o sea, los directores no hacen nada como por casualidad, ¿no? Ella Ajá. está enfrascada siempre en sentirse diferente, en acercarse con gente que la comprende y no siente la necesidad hasta cierto punto de ir con las amigas, pero sí hay una escena en donde las niñas pasan y le hacen como la burla de que está con Thomas y que se van a casar, Sí, sí, sí. cantan ahí una cancioncita y le dice, ellas que van a ir al cine y que van a ver no sé qué, y a ella sí se le mira en los ojitos que a ella le gustaría estar ahí. Y va cuando dice, no, no dejes que te molesten. "Mm, no, no me gusta estar con ellas y no sé qué tanto, así como que ella misma las rechaza antes de que las rechacen, justamente, pero sí se Ya, ya. alcanza a notar que es como un sistema de protección. Y, Ujú. o sea, todo esto te digo que viene en pantaloncitos, que ya no está como más rebelde en la forma en la que juega, según el estándar de 1970 y tantos. ¿Sí me explico? Sí. Ya, ya, ya. Entonces, a mí esa escena, te digo, donde ella se ve tan desbordada de tantas emociones y luego lo aterriza todo en la plática. Hay una escena tremenda, Dios mío, de las que no recordaba. Te digo ¿Cuál? que salí más traumada, más traumada. Conforme Ajá, va la creo la que película, este, llegan a la cochera porque van a sacar la bicicleta con Thomas y tira una caja y se cae una tapa y ve la foto de la mamá. Y Uy, no recuerdo esa entonces, escena. sí, no, yo yo tampoco. tampoco la recordaba hasta ayer, o sea, que la miré y Ajá. dice, ¿quién es? ¿Ese es tu papá? Uy, qué joven, le dice Tomás. Y ya después le dice, ¿y quién es la que está con él? Ah, es mi mamá. Y le dice, ¿la conociste? Y dice, no, ella, yo no sé todavía si yo la maté, así dice ella. O sea, ella mantiene esa Mm. frase toda la película, yo maté a mi mamá, no sé Oye, si yo maté a mi mamá. oye, pero el director de esta película, ¿qué quería? No, o sea, es que definitivamente no es una película para niños, Oh, o cuando estás de qué niño fuerte. tienes una lectura totalmente Ya, diferente, sin claro, duda, claro. Sí, porque es más, ahora que haces estas escenas, yo no las tengo tan grabadas, ¿eh? Yo estoy más en la porque parte del romanticona de beso, los niños, ajá, ajá. sí, claro. Y entonces ella le dice, pero yo sé que está en el cielo. Y él le dice, ¿cómo crees que sea el cielo? Ah, Y ella qué profundidad dice, más grande. yo creo que en el cielo todos son amigos, todos andan en caballo y cuando juegan no hay equipos para que nadie pierda y nadie se Ay, ponga qué triste. tierna. Y luego dice, pero ¿y si te dan miedo los caballos? Porque como que a Tomás todo le da miedo y es alérgico a todo. Y Ajá. dice, oh, pero estos no son caballos cualquiera, tienen alas. Y ahí yo bien textual, ya. Aquí tengo la película, deja la pausa. Ya vi. Ando haciendo trampa. Y luego le dice, ¿y si te caes? Dice, no, y aunque te caigas, no te va a doler porque caes en nubes. O sea, ella pinta que todo eso está precioso y claro, pues Ya, de hecho, es esta parte de los guionistas de contestar preguntas muy complicadas en ujú, pensamientos de niños. O sea, ujú. eso es algo que le da mucho valor a la película. Cosas como la muerte, como, no sé, cosas espirituales, cosas la depresión, los sentimientos de un adolescente, todo contestarlo en la simplicidad del pensamiento de una niña. O sea, son, Pero mm, eran adolescentes porque, no Eran eran de niñitos, hecho, tenían ajá, 10 años preadolescentes. tenían. 10 11 10 años se años suponía que cuando tenían. cuando la grabaron, tenían 10 años cada uno. Y justo cuando a ella le llega la menstruación, le pregunta, Shelly que cuántos años tiene, y ella dice 11 y medio, algo así. Y se ven tan chiquitos, y mi niño dice, oh, ¿cómo que tienen 11?
parecen de 6. O sea, así Sí, es que se ven parecen de muy 6. niños. Pero volvemos a lo mismo, es como el contexto en donde está ambientada, en donde los niños eran niños. O sea, Ya, los ya. niños en nuestra actualidad ya no, o sea, están con un No, despertar tremendo, y que de verdad tienen comportamientos adolescentes o pubertos a los 8. Y siento que eso es como parte de cómo vivimos la vida tan a la carrera. es Y verdad, es verdad. entonces, pues te das cuenta que en ese contexto donde hay tanta inocencia, ahora quiere ser escritora, está enamorada del Del profesor de profesor, sí. literatura. Entonces ella, cuando están platicando con Thomas, justo porque pasa todo este romance de la maquillista con el papá y se dan la cita y los ven besándose, y ella sufre por eso, porque ella se siente desplazada justo porque al principio a ella le caía súper bien la maquillista, ¿no? Entonces estamos hablando de que es el nuevo amar del papá, se siente desplazada, ella viene cargando con la muerte de la mamá, tiene el amor platónico con el profesor, vive tan de cerca la muerte de toda la gente, siempre va al doctor porque todo le duele, dice que vivía Y el con un... guionista decide después de eso matar a su mejor amigo, no le dio suficientes problemas. O sea, de verdad que transcurre 1 hora de película donde te dan un contexto para que el, el giro se da en los últimos, que son, no sé, 25 minutos, que son los Sí. más fuertes, porque es donde ella se desborda. Y justo, te digo, me dejó más traumada en esta ocasión. Cuando yo era niña era esto, como dices tú, tienes las imágenes del romance de los niños, de ella como creciendo, am, Ajá. jugando en el árbol, andando en la bicicleta, que también me dio así como mucha nostalgia cuando lo volví a ver, cómo los niños podían andar en la calle En bicicleta, en ya bici ahorita no todo se un día. puede. No, hombre, no Yo se también jugué puede. en bici. Y te salías Ah, horas, me imagino. sí, no, de hecho, esa película a mí me marca mucho porque cuando nosotros crecimos, la infancia fue en el campo, o sea, literal Es verdad. en campo. Y habían muchos sauces, había muchos riachuelitos, y también campo y sembradíos y tierra y todo eso, ¿no? Entonces, cuando había veces, o sea, mi hermano y yo teníamos, ya, yo como lo recuerdo, ¿no? Como eran muchos árboles y elegíamos un árbol y era tu árbol, ¿no? O sea, este es mi árbol, Y no te es mi metas con mi propiedad árbol. y no te metas con mi árbol. Queríamos hacer la casita del árbol y yo recuerdo que yo amaba los sauces, entonces ver como esas cosas ahí en la película para mí eso era lo que como que se me quedaba grabado, Ya, con lo ya. que yo me identifiqué. Pero sí la vi de adulta, no la vi hace poco, la vi hace como unos 6, 7 años y es traumante. Sí. Sí, porque ya la entiendes. Y no lo había analizado ahora porque, por ejemplo, tú que eres mamá, es como de, ay, cómo cambia la perspectiva de niño por generaciones, ¿no? Y por situaciones, porque a lo mejor si no tuviera hijos, mi lectura con la película fuera diferente. Pero Ya, estoy ya. viviendo la infancia de mis niños, o sea, mirándoles el contexto, su forma en la que se relacionan con otras niñas, o yo tengo hombres, con sus amiguitas o sus amiguitos, entonces es como, también como replantear qué piensas de eso. O ¿No? sea, no, Y ya casi tienen esas edades tus hijos, ¿verdad? sí, pues justo uno está a los casi cumple 11 y el otro va a cumplir 13, entonces ya están en esa edad. Y Ya son le tiene la temas, o sea, próstata. ya les doy. Ay, ojalá que no, pero al menos no caerían en mentiras. Pero fíjate que lo que tú dices, o sea, relacionas con lo que está en tu contexto. O sea, yo no Ujú. hubiera dimensionado, nunca me dimensioné, por ejemplo, el tema de que el papá estaba soltero y ya tenía tanto. O sea, como que cuando eres niño, el tema de Ujú. los papás no los ubicas. Me pasa justo con algunas series. Por ejemplo, Gossip Girl, cuando la Ujú. miré que era muy joven, pues el chisme de los morrillos, ¿no? Que si el Chuck y la Sirena y la Blair, o sea, pero ya cuando ya la volví a ver de adulta, yo dije, oye, el drama de los papás está más chido. Porque o sea, hay un drama, o sea,
por los No adultos manches, yo también. no me acuerdo del drama de los papás. No, pues justo no te importa, o sea, hasta la adelantabas o te ibas al baño porque salía el drama de los papás. Ajá. Pero hay un drama de adultos también y hay otra serie, OC, OC, también que se supone que es un drama adolescente, pero el drama de los papás está fuertísimo, fuertísimo, donde hay fraudes financieros, va a haber cancelamiento de un papá y que si la mamá se había metido con el papá de yo no sé quién, y no los notas hasta que ya eres adulto y dices, ay, ese papá no estaba tan mal, Claro, es estaba como esto guapo. que de niño te enfocas en la aventura, en el romance, en las travesuras de ellos, y de adulto como que el dolor de los personajes lo notas más porque lo entiendes, eres capaz de comprenderlo, entonces la película duele un poco más, creo, de adulto. Puedes Sí, ver, sí, no sin sé, duda. las emociones tristes del padre soltero queriendo una pareja, las emociones de la niña sintiéndose, saberse desplazada, que no lo era, por un nuevo amor del padre, puedes sentir más el dolor y comprenderlo más. Creo que ese es el problema de adulto y por eso no la veré. No, no, y justo por también el hecho de que no había hablado, o sea, la incapacidad emocional del papá de conectar con su hija. Estamos hablando que son los 70, ¿no? Ujú. Supuestamente. Ajá. Y en ningún momento ves a nadie yendo a terapia, o sea, la lectura completamente en el mundo moderno es, por ejemplo, muy diferente porque lo más sano o sea, en este momento, si fuese una historia que se contara en la actualidad, lo más sano es que Ujú. la niña fuera a terapia porque vive sin su mamá. O sea, Muy millennial. la mamá murió justo en el parto, 2 días después, por ahí platica cómo sucedió. Y la niña no la conoce. Entonces ella carga como, oh, yo maté a mi mamá murió por tenerme. Entonces, Ujú. justo cualquier papá ahorita diría, ah, mandémosla. O sea, o la maestra le diría, ¿sabes qué? Te recomiendo, alguien. Entonces, Ujú. en el contexto de la peli, pues no, el papá tiene una incapacidad emocional de conectar con su hija tremenda. No hablan, él cree que lo más sano para ella es que no sepa prácticamente nada de la mamá, que no le recuerden esa situación. Él no habla de que si la extrañaba, que qué tan importante había sido en su vida. Entonces, ya hasta el punto, ya casi al final de la película, te digo que todo se resuelve en los últimos 10 minutos y está De ella. fantástica esa parte, en donde ya empiezan a hablar y él reconoce que sí necesitaba. Todo esto apoyado por el nuevo amor, ¿no? Esta maquillista que justo es Jamie Lee Curtis, que yo Sí, gran no me había actriz. fijado que era ella y todavía trae su cabello largo, Controversial, ¿no? guapísima, ¿no? Últimamente muy controversial. Una gran actriz siempre, pero yo no tenía el registro de que era ella la actriz que llega Ujú. de maquillista, no me acordaba, y muy guapa, con su cabello largo, porque Sí. ella regularmente siempre ha traído pelo corto, entonces se mira muy bien, Y no le y, recordaba el rostro de joven. Como la he visto en películas ya mayor, no le recordaba el rostro de ajá, joven. Ya sí, después vi las imágenes y dije, oh no, sí, 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 sí la conozco. sí, justo no la había yo tampoco como, asociado hasta el día que Ujú. vi que era ella esta última vez, no me acordaba. Te digo, no registras como lo de los adultos, no te importa, o sea, tú estás viendo a los niños que aparte son muy lindos y su contexto, pero obviamente cada persona tiene su historia y, y te vas dando cuenta cómo son esos temas universales, ¿no? El amor y la muerte, que, que son fundamentales y que los vamos a vivir, los hemos vivido y creo que en este punto, una de las cosas que más me llama la atención, porque ella le dice que este papá pues estaba con la nueva novia, le platica a Thomas, dice, ¿por qué la gente se tiene que casar? ¿Por qué? Yo Porque tienes también me que lo buscar un pregunto. hombre. Y entonces Thomas como en ese, pues sí, en el estándar de educación le dice, pues todos en algún momento tienes que elegir una pareja para casarse, todos lo hacen. Y yo también me voy a casar, dice. Dice, ah, pues si yo me voy a casar, me voy a casar con el profesor. Yo estoy enamorado de él. Yo me Ella voy a lo tiene casar. claro, ¿eh? Sí, claro, ella sabe que se Ella va a lo tiene casar con él. clarísimo. Sí, claro. Y entonces, bueno, dice, y la gente se besa y ya, bueno, empiezan así. A ver, hay que besarnos, hay que practicar y practicar. Y me acordé que yo cuando era adolescente, pues, un adolescente practicaba en el espejo. Todos No, han yo no, practicado.
Yo ¿Sí? no lo voy a confesar, no lo voy a Ah, yo sí. confesar, pero Yo probablemente, pero también. no lo voy a confesar, ¿no? Ay, yo sí en el estacionamiento estaba. Hubo alguien que practicaba en un árbol. Ok, puede hacer. Un árbol. No, no lo confesaré. Todo rasguñado Sí, de la corteza. pero le salió perfecto. Ahora, ese que practicaba en el árbol es el que es capaz de hacer el nudo con la ramita de la cereza. Había una ramita fresca en el tronco. Ajá. Todo Pero rasguñado. sí. ¿Dónde vienes? Oye, A darle unos practicar más. becerros. ¿cómo? Tú ahora que la tienes fresca la película, ¿cómo hacen el pacto de que hacen una promesa, no? Es con Hacen una pacto de saliva. sangre. No, haz de cuenta que muy al principio ella salva un pez, o sea, está pescando, salva el pez, bueno, lo saca y ella no quiere que se muera y le quita ay, ¿cómo se llama? Con el que pesca la gente. Ujú, El el anzuelo. anzuelo. El anzuelo. Ya ves que los anzuelos tienen como una trampita, o sea, Ujú. justo cuando ella lo está quitando se corta y avienta el pez porque no quiere que se muera y se me hace muy tierno porque ella dice, ay, que no, hay que regresarlo. Y le dice, ella ya no quiere voltear a ver y le dice a Tomás, ¿sí se fue? Y Tomás voltea y el pez está muerto. O sea, se queda dormido y le dice, sí, sí se fue. O sea, él le protege Ah, su estabilidad emocional sin saber. O sea, él sabía que le iba, pues aquí ya lo que quería era salvarlo y que le iba a representar un shock si sabía que el pez estaba muerto. Y él como su Sí. mejor amigo y la conoce, pues le dice, sí, sí se fue. Y le dice, ah, me está sangrando. Y ya pues tenía sangre en el dedo y le dice, hay que hacer un pacto de sangre. Dice, pero no, yo no me quiero cortar. No, a ver, ahorita búscate y trae, a ver, quítate esa costra y trae una costra en el brazo y le dice, Ah. pero me picó un zancudo, apenas me está sanando. Ay, a los Quítatelo. zancudos no es alérgico. Ya todos y le quita la costra y justo en eso, o sea, Salió con la gota de sangre. le sale la sangre y ahí es cuando la hace y ahora sí, le hace ahí un menjurje con su dedo y yo dije, ay, no, se pasen. y ella le dice, no, pues sí, o sea, hermanos de sangre. Y hay otra escena en donde, pues después de que se besa, que ya practicaron en el Ajá. brazo, según ellos, se hacen el besito así, pero es muy curioso. Que es la escena, que por cierto es la escena más icónica de la película, ¿eh? Ujú. El tema del beso entre ellos dos. Sí, sí, Dura nada, estamos hablando de niños de 10 años. así. Y mi niño, todo de 10 años, dice, ay, eso fue un piquito. Ay, Pues, ¿qué querías? Esperabas, tú Y yo, tienes pero los 10 años. piquitos son importantes. Digo yo, le pregunto, ¿y qué tú ya dices No, pero piquito? Dice, no, le digo, ¿ves? O sea, son importantes. de hecho, ahí se ve también un poco la diferencia generacional, porque yo de niño para mí fue, oh my God, se súper acaban de beso. besar estos dos en la Sí, pantalla. no. Y siguen siendo, o sea, porque nunca iba a hacer besos entre niños. No. De hecho, creo que Es fue un normal. poco controversial en el En su momento, se momento. habló de eso, ajá, se habló de eso, de poner a niños a... ¿Sí fue controversial? ¿O es No sé si controversial ahora? yo creo que fue polémico, o sea, se habló un poco, se mencionó un poco si era prudente o no. Pues justo eran dos niños de la misma edad y como te digo, un piquito, no recuerdo acerca de lo controversial. Creo que podría haber sido No, yo creo que ahorita posiblemente, se manejó muy bien, no, porque no. antes se podían hacer cosas muy tremendas. Ajá, más bien Ujú, ahorita es entonces, controversial. lo Ahorita vemos es- como ya con la perspectiva del 2025, que justo Ya. ayer también vi 2, 3 escenas que yo, pero ya me brinca, pues, o sea, ya son cosas que Sí. ya traes en la cabeza, ¿no? Pero, en el cine antes no se cuidaban ciertos detalles porque muchas situaciones estaban normalizadas. No se cuidaba Entonces, nada. No, antes hacían las cosas, pero con tal de que la película saliera, hacían cada cosa. No, de fíjate hecho, que hay una película muy controversial que ahorita me acabo de acordar, que es Entrevista con el vampiro. ajá, Y no, se me olvida el nombre de la niña, pero literal es una niña la actriz, o sea, Christian es Dunst, menor de edad. ujú. Ajá. Y es la pareja del vampiro. De Y hecho, ahorita ella no, está enamorada, ahorita no lo ella está harían. enamorada
del vampiro y lo quiere seducir porque supuestamente el cuerpo sigue siendo de una niña, pero su mente ya Es crece. Y si hay adulta. un trauma ahí, es muy buena esa película, Sí, sí, buenísima. es muy buena. Buenísima. También de los 90, también la miré de niña, pero claro que esa la he visto más. Y la lectura, la forma en la que la he mirado, sí ha progresado. Pero no tanto, no el brinco como la de mi primer beso, que sí fue así como. Sí. No, yo no Ajá. la vi de niña, esa la vi hace poco, Ay, yo sí veía cosas pero raras. ah, Todo lo que saliera en Canal 5. Sí, sí, sí. yo lo más raro que llegué a ver de niña fue George de la Selva. Pero esa es muy famosa. Sí, sí, y es infantil, es bonita. Ajá, Y mira, pero que bueno. hay muchas de mi adolescencia que me acordé, unas pues sí, muchas muy buenas. Pero esta era más evocada a los sentimientos infantiles, que sí la recuerdo con mucho cariño y ahora últimamente que la miré, que la volví a ver, pues sí me da otra perspectiva, incluso como para abordar ciertos temas con las infancias que tengo cerca, porque realmente, como tú dices, yo nunca he vivido un duelo de esa magnitud, ¿no? Y, y pues sí, o sea, pues ojalá nunca nos pase, pero cancelado. Ya. Pero, digo, son temas que debemos de abordar, o sea, hay literatura para eso, o sea, de incluso si está la muerte del abuelo cerca, o de una tía, o de un tío, o sea, ¿cómo abordas esos temas con niños? Porque pues tampoco puedes como, no, y todo tiene que ver también de los ritos de la familia y las creencias de la familia, ¿no? Pero no ¿Cómo minimizarlo abordan ese cuando se asunto? está, Ujú. ajá, exactamente. No minimizarlo porque pues al final, como te decía hace rato, son temas universales. O sea, el amor y la muerte, la forma más fácil de llegar a la muerte es a través de la vida. O sea, no Sí, hay, no hay, no hay otra vuelta. De aquí no vamos a salir vivos, dice. Ujú. sí, Es lo una realidad. impactante aquí es que en esta película te hablan de esos temas universales que es el amor y la muerte, pero te lo ponen en personajes infantiles y eso no lo espera uno ver. O sea, si en la vida cotidiana uno no espera ver a un infante fallecer, en la pantalla menos y mucho bastante cuando es el personaje principal y luego tú te encariñaste de él porque era súper tierno, era el amor de la protagonista y te lo matan al final. O sea, esa es la parte traumática que tiene esta película. Y mira, justo en esa escena cuando ya se dan el beso, los dos bien inocentemente no saben cómo reaccionar porque no dicen nada, hasta se dan el pico y se quedan y él comienza a recitar el juramento a la bandera. Oh, sí Y ella se recuerdo. para y también lo recitan y porque están en shock, no saben lo que sigue, ¿sabes? O sea, Uh-huh. si de por sí, o sea, Ay. quiero pensar que evocan como esa parte en la que hay una reacción ¿Y tú química crees? en el cerebro que te bloquea y te quedas como, Uh-huh. wow, ¿qué acaba de pasar? Ajá. Pero ¿ustedes creen, o sea, voy a hacer una pregunta, que realmente en los años 70 eran tan inocentes o quieren Ah, hacer ver la película así? Fíjate que sí buena depende. pregunta. ¿Sí? Yo sí. A ver, no había internet, es un punto, ¿eh? No había internet, por lo tanto hay menos conocimiento y menos, no conocimiento, ¿cuál sea la palabra? Menos despertar, o sea, no lo has Ujú. visto, ¿no? Si por ejemplo, ¿sabían que existe el beso? En la película te lo plantean, ¿saben que existe el beso? No saben que había después de darse un beso. Entonces, terminaron haciendo el juramento a la bandera, porque y después de esto, ¿qué se hace? ¿Qué tengo que hacer? O sea, y estamos ¿Nos hablando miramos de a los niños, ojos o qué? ajá, y estamos hablando de niños. O sea, yo creo que si hubiera sido un beso en adolescentes, 13, 14, incluso 15 años, es diferente porque la carga hormonal ya es diferente. ¿Sí me Tampoco explico? voy a hacer confesiones. Ajá. Y eso puede ser en cualquier época, ¿eh? Porque Ujú. Ujú. el ser humano somos complejos, pero al mismo tiempo estamos estandarizados. O sea, todos vamos a pasar por ciertas fases. Aquí en Australia y los adolescentes son casi igual en casi todo el mundo por la cuestión hormonal. Una Entonces, pregunta cinéfila. a ¿Estamos ver, hablando del beso, tal vez el beso más famoso del cine? sí, yo creo que sí está en el top 5, ¿eh? Por lo menos, ¿verdad? Sí, 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 porque Yo sí me creo. siguen.
Sí, 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 te escucho, sí, te yo creo escucho. que sí, porque a mi parecer marcó toda una generación. O sea, el Ah, Sí, yo sí. creo. Sí, sí. que estuviera Macaulay Culkin ahí y que fuese tan famoso después de esta película que se grabara Mi Pobre Angelito y todo lo demás, es muy icónica. Yo lo pondría dentro del top 5 de besos. ¿A cuál agregarían? Uy, buena pregunta. Yo tengo esta como la más icónica, o sea, la que si te lo preguntas a alguien la recuerda sí o sí, este, este beso. Ya los otros hay películas que son románticas, pero no sé si el beso sea lo que destalle. Aquí estamos hablando de que en esta película solo va, cuando la ves de niño vas a recordar dos cosas sí o sí. El beso de los protagonistas y la muerte del protagonista. Son las dos cosas que te vas a llevar de esta película. Por eso creo que sí estamos hablando del beso más recordado del cine, creo yo. O hay otro. ¿Qué otra película tiene un beso así de recordado? Icónico. Estoy tratando de recordar. Yo Ejemplo, también, ¿Ves? Es también que estoy pensando, a lo mejor porque no tengo como, es que no es como esperado el beso, porque, bueno, puede ser el de One Day, que casi no se besan como casi al final de la película. sí, puede ser, lo intentaron, puede ser, ajá. sí podría ser. Pero, Me busqué pero, hay películas donde hay muchos besos o hay películas que ujú, con un beso que era como que tú dices, ok, el final, ujú, ya se ujú, está. Este, pero este sí creo que sí es de yo creo que sí está entre el top 5 y podríamos ponerlo en el, ¿no? ujú. De los besos más recordados del cine. Sí, que nos comenten, ¿no? Los usuarios, los espectadores. Comenten, ajá, exactamente, que pongan a ver cuál creen que es el beso más recordado. Yo creo que este es de los más recordados que tiene el cine. O por lo menos, porque en las películas románticas el romance puede ser lo que brille. Aquí hay un beso que todo el mundo recuerda de esta película, de los protagonistas, que fue muy tierno, fue gracioso a la vez, todo muy, muy recordado, yo creo. Sí, pues esas cosas son las que nos llevamos siempre en este tipo de películas. Me encanta porque, te digo, la esperábamos la vez, cuando quería ponerla la televisora, ¿no? Que decía, ah, va a salir. Y nos emocionábamos porque la veía, me pasaba lo mismo con Forrest Gump. O sea, Oh, sí, uf, qué peliculón. Ah, Uy, qué peliculón. ya, luego hay que platicarla también. Bueno, Está sí, muy sí, buena. sí, hay que hacer una. Pues fíjate que yo esta peli la vi y no quise volver a verla, o sea, yo literal dije, está bonita, pero como que me causó un shock así de, no, no quiero volver a verla. Como Sé de que, qué se trata y ya, hay que quede. fibras, ¿no? Te toca fibras. Yo ahí en el Ajá. estaba, tampoco, sí, sí, como que uno prefiere el vivieron felices por siempre que esta parte en la que uno de los dos fallece. Buah. Y luego, ¿no les dio un ligero trauma a las abejas? ¿No les generó unas aléjense de mí? yo tuve Sí, coraje, Oh, tenía coraje porque mataron al protagonista. no, yo le tenía miedo a las abejas. no miedo, no, pero me caían gordos porque habían matado a todos. Ese era como Tu rencor. ay, no me da tanto. ¿No le hiciste como un amigo mío que este vio que una abejita cayó en una red de una telaraña? Entonces quiso salvar a la abejita y la agarró con la mano, pero pues la abejita lo picó y se murió la abeja. De todos modos iba a morir. Exactamente. Le quitó el alimento a la pobre araña, güey. La decisión más mala que ha tomado alguien O que han querido intervenir en la naturaleza. dejemos que la vida fluya. Sí, sí. Quieres intervenir para salvar a alguien y terminas matando a los dos. Era como Sí, eso, también tengo un ese recuerdo con abejas, Ajá. güey, pero bueno, dime final esa película que ¿qué dices, Susi? que estaba la abeja como destino final, si no se moría en la muerta así por la araña, se murió Sí, por la Era su destino. sí, era su destino. Pero Le hubiera tengo sido una un anécdota, plot. no sé si la recuerdas, Salim, Dale, a ver, cuéntala. que estábamos en Talca y que se quedó, allá le llaman quedarse en pana, no sé si conozcan ese término. No lo conocen. Es cuando el auto se descompone y ya no puedes avanzar.
Ajá, como quedarse en pana. Pero íbamos en un camión y el camión se descompuso y quedamos a mitad de carretera, entonces, pero era un camión de, se dice como tipo omnibus, así, de una ciudad a otra. Y pues obviamente se bajan todos los adultos, nosotros éramos que jóvenes, creo, como adolescentones, no éramos adolescentones, yo tenía como 14 años. Y ya se bajan todos los adultos y empiezan a decir, no, que a alegar por las fallas técnicas del bus. Y había un señor que alegaba un chorro, yo lo recuerdo, altote, y gritaba mucho. Y como que los tenía medios, intimidados a los choferes. Y de pronto lo empiezo a escuchar decir groserías, pero hacia a un ser que no conocíamos, ¿no? O sea, Ya no era su interlocutor de frente. ¿Qué pasó? primero empezó hacia el chofer y luego empezó a hablar como de alguna forma solo y se movía y gritaba un chorro de groserías, muchas groserías. Y le empieza a decir, Groserías que yo no digo. groserías que yo no, porque las groserías chilenas para mí sí son groserías. Es verdad. Él le picó una abeja aquí. Entonces, la abeja, concha su madre. O sea, Yo no las digo, dice. Ya las digo. Censura. abeja cool. Traducción mexicana. No hay traducción, no es complicado. Pero, Mientras no haya sido alérgico, todo está perfecto. ajá, pero para mí fue como muy, o sea, y de hecho casi todos empezaron a reír porque el vato se le olvidó totalmente que se estaba enojando con el chofer y literal a la abeja, güey, o sea, la tenía bien, no la quería tocar, pero ya sabes, no la quería acercar. Traía aquí el anzuelillo. Pero bueno, en fin, no puedo olvidar esa situación. Historias de que con una abeja me abejas. fue a picar aquí, güey. Mi hermano vio una abeja cuando era niño cerca de la manguera que teníamos en la casa, ¿no? Ujú. Entonces el Ajá. otro fue a agarrarla y le pasó lo mismo que dices tú. Agarró la abeja y le picó en el dedo. Estaba chiquito, yo creo que debe haber tenido como unos 3, 4 años, o sea, en esa parte donde son tan curiosos, Ajá. con el aguijón así en el dedo y pues Y llorando. yo les tengo un respeto tremendo hacia las abejas. Yo también. Pero no recuerdo que me haya picado una alguna vez, así que, pero sí, no les tengo respeto. Una vez nada más me picó y andaba en un balneario descalza y como que la abejita estaba ahí en el piso y traca. Ya estaba grande yo, o sea, no, y yo, Yo, incluso esta película sí me ha dado, no sí veo una, pero sí le tengo pendiente a los panales y sí creo que el miedo viene de esta película. O sea, si yo veo un panal, yo sí me alejo a eso, no me le acerco. No. no, pues incluso para una persona que no es alérgica, tener múltiples picaduras de abeja sí te puede tener una reacción. Bueno, Buena pregunta. ¿Aquí lo mató el hecho de que era alérgico a las abejas o el hecho de que era un panal y eso fue demasiada cantidad de abejas que lo picaron? pues yo creo que Ambas, porque estaba chiquito. creo que más bien, si de por sí una picadura puede cerrarte la garganta, el hecho de que hayan sido múltiples dio pie a que no se tuviera el tiempo para darle auxilio, quiero pensar. No. A mí me daba Sí, sí. ¿por qué no corrió? ¿Por qué no corrió? Siempre decía, y ayer que la vi igual, ¿por qué no corrió? Yo, hay cosas que cambian. Luego el cine tiene un poco de eso. Uno encuentra mil formas de que se salvara, como con Titanic. ¿Por qué no se subieron los dos a la tabla si los dos cabían? Ándale. Sí, cabía. Un poco aquí de por qué no corres, por qué no ruedas, por qué no ves un panal y simplemente no te le acerques al panal. Ya, uno. Da mucha impotencia y mucho impacto también ya pues ver el servicio fúnebre que también estuvo así. Ujú. Yo nunca había visto un servicio fúnebre así, o sea, eso fue, yo pensé que era en la película nada más,
hasta que fui a Argentina y vi otro servicio fúnebre así. Dije, ay, sí es real, sí pasa. Pero, O ¿cómo? sea, ¿Qué sentido? ¿Qué tiene diferente? que el ataúd está abierto. Sí, en Argentina ponen en ataúd el abierto. Sí, sí, sí. Aquí también, No, sí, yo ¿Abierto, nunca lo había abierto? visto. Yo tampoco. O sea, sí, abierto. O sea, sí, aquí, con en, personas fallecidas, sí. no, No pero lo en había México visto. se acostumbra que esté una tapa, se abre la tapa y hay como un cristal. Así se Ah, acostumbra en México. En Argentina es como la parte de abajo, pero no hay nada encima. O sea, es el cuerpo libre. No sé si me doy a Ujú. entender. El ya. cuerpo queda libre, pues no Oye, hay nada arriba, no hay tapa, no hay nada. Es como como si fuera un barco abajo. No sé cómo explicarlo. Ujú. Una canoita que está. Ajá. Y tú ves todo el cuerpo y tú así de. sí, no, nomás a ver, como tú dices, con el Con el vidrio, con Vidrio. el cristal. Y para ir concluyendo, ¿qué, ¿con qué se quedan de esta película? Aunque durante todo este podcast se ha hablado mucho sobre la diferencia de verlo de niño a verlo de adulto. ¿Con qué se quedan? ¿Cómo concluirían esta película? ¿Qué emociones les generó después de volverla a ver? Ahorita en esto que lo platicamos, ¿con qué concluirían esta película? ¿Con Susi. quién le preguntas? Sí, no dije con quién. Susi, vas. No, 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 no. comentaba hace rato, es muy importante para mí darme cuenta que sí la perspectiva cambió, eh, que son los temas difíciles, pero son temas que tienen que hablarse y más cuando tienes infancia cerca. Em, Me gustó mucho, me dio mucha nostalgia porque finalmente, pues Macaulay y yo tenemos la misma edad. Ya ves, estuvimos en Ya, casa. ya. Pues me da mucha nostalgia ver cómo ha pasado el tiempo tan rápido y que sigan siendo historias que nos mueven fibras muy importantes. Me quedo con la satisfacción de que em, creo que estamos en este punto, como digo, o sea, lo repito mucho porque ni siquiera conmigo en mi infancia tocaban ese tema. De la gente se moría. Ujú. Y entonces, Sí, es verdad. diciendo, hablar de que los niños pudiesen tener esta situación porque a ella se le muere un amigo, ¿no? Ujú. Y decías muy al principio, Hamlet, yo nunca he vivido eso, no, yo tampoco, pero al tener infancia cerca no estamos exentos de que pueda suceder. Y que es natural, es parte del proceso de la vida. Y que tener un apoyo emocional y tener un apoyo este, terapéutico para hablarlo. Y que ya más o menos uno sabe cuál es el proceso de un duelo. Creo que se me hace que la salud emocional siempre tiene que estar primero. La conexión emocional en familia es básica, es necesaria y últimamente esa dinámica de preguntar cómo te sientes, qué am, qué te hizo hoy pues pensar o qué te hizo, o sea, con los adolescentes y los niños, ¿no? Conectar Ujú. emocionalmente con ellos, siendo que hay temas muy fuertes ahorita en internet con respecto a cómo soltamos a nuestros hijos y que la tecnología los críe. Y acá no, acá estaban los niños tan libres, o sea, me dio mucha añoranza ver cómo andaban. Sí, andábamos en la bicicleta todo el tiempo, en la calle, los papás ni preguntaban por nosotros, sabrá Dios a qué horas llegábamos. O sea, era una tranquilidad y una paz, y eso sí me movió mucho. Yo dije, ¿cómo ha quedado esa dinámica de que realmente no podemos soltar nuestros niños porque, pues no, el contexto urbano no nos lo da, o sea, la seguridad no nos lo da, y hay muchas cosas que se han privado nuestras infancias por eso, o sea, las infancias actuales, que nosotros sí vivimos, como esa, ese compañerismo del vecinito, deja ir a ver qué está haciendo el de enfrente. Yo era muy dada a entrar y salir así de mi casa para ir al de enfrente a ver qué había, o quién andaba, o decir de estar toda la ¿O qué bola, hicieron de comer? estar en la bola y ahorita vamos a comer, ahorita volvemos, y ya volvíamos todavía otro con el pollo aquí en la mano, porque, o sea, ir a jugar, ahorita que estás diciendo de los árboles, en la calle en la que yo vivía también había ciertos arbolitos y eran nuestros, y
y el jardinero de la colonia nos peleaba porque nosotros nos subíamos al árbol y era un pleito con el jardinero. Estábamos chiquitos, no quería que nos subiéramos. Claro. Hasta que se enchinchó el árbol, esa fue la forma en la que era. Esa fue la forma de hacer que no nos subiéramos. Nos lo enfermaron nuestro árbol. Chale. Mm. Se plagó. Muy bonita la película. Y tú, Sí. Saraí, ¿con qué te quedas de esta película? ¿Cómo podrías concluir tus emociones, este viaje alrededor de esta película, pasando desde cuando la viste de niña a dices que la viste otra vez de adulta? ¿Cómo concluirías esta película? Pues ha sido bien nostálgico volver a recordar, de alguna forma bonito, por recordar cómo fue la infancia, esa parte es tierna. Y también ahora ya en este podcast es esa parte de recordarnos el tema de la muerte, ¿sabes? O sea, porque a veces nos acordamos de eso cuando alguien muere o alguien cercano, dices, oh, me voy a morir. O vamos atrás, o vamos a, ¿sabes? Es que no nos acordamos Oh, de me eso. voy a Y de morir. hecho, Un no, día, ni ¿no? siquiera lo platicamos, no lo platicamos, o sea, nos podemos ver y echarnos un vinito y no va a ser, oye, ¿y cómo piensas que te vas a morir? No, no es algo que se, que se hable. Entonces, tocarlo, recordarlo, contemplarlo, ponerlo sobre la mesa, me parece de alguna forma necesario, interesante, y con eso me quedo, o sea, con ese tema y con los cambios generacionales que hemos y vamos viviendo, porque pues todavía ni siquiera he criado sobrinos. Que lo te hará. Mm. Y mire, yo Bien. debo hacer confesiones. Primero, Ajá. yo debo decir que yo Sí, me acuerdo ya, de esta con el árbol. película. Yo me acuerdo de esta película más que como una película de amor infantil, de aventura de niños. Y durante todo este podcast, así como la cámara de Susi hace un momento, me la oscurecieron. Esta película, después de platicar con ustedes, esta película ya es un poco más madura para mí, Más ya es cruel, ajá. más cruda. Que de por sí también me sucede que esta película me cuesta volver a verla, pero no por el tema de que aborda estos temas crudos, sino porque como al final el protagonista muere, como que ahí me choca poder volver a verla, pero después de toda esta plática en este podcast, la película sí es mucho más densa, mucho más complicada, mucho más emocional, y que creo que estos golpes emocionales duelen mucho más de verla de adulto que de verla de niño. Entonces, sí me oscurecieron la película, como confesiones se los digo, esta película me la hicieron más negra, ¿eh? Déjame así agregar un tema, así Claro, claro, claro. o sea, porque tú dijiste que realmente te oscurecimos la película, la hicimos más Ujú, densa. Aquí ujú. va un fact de que sí Dale, es verdad, ¿ok? dale. La niña anda persiguiendo al profesor porque según ella está enamorada, pero realmente de lo que ella está enamorada es de la escritura. Y es tanto el contexto de educación y el contexto de vida tan diferente ahora que los niños no tienen otra cosa más que leer, más que escribir, más que dibujar y jugar. Ujú. Niños siendo niños sin tanta distracción de la tecnología. No digo que en esta época no haya, en esta generación, poetas, escritores, escultores y demás artistas. Sin embargo, era, no sé, antes, si ahorita escribir, llevar tu diario y todo eso es necesario, ha habido épocas en las que se consideraba cursi o cosas así. Ella quiere ser escritora y muy al principio en una escena ella como que dice un poema, pero habla de malvaviscos. Entonces así y él le dice, a ver, sí, tiene buen verso, pero me gustaría conocer tus sentimientos, o sea, que toques con tus fibras. Y es ahí donde él le dice, ¿qué hay de ti que te gustaría como conectar, Hablar. expresar? Y ella dice, creo que yo maté a mi madre. Es la primera escena en donde ella lo dice. Y justo ya al final, ella hace un poema donde hablamos de lo que decíamos, una frase al principio del sauce llorón. Y Ujú. crea, o sea, desarrolla esto con, pues, Sus emociones. sus emociones las conecta y es este catalizador
precisamente el dolor, Ujú. ¿no? Donde estas emociones tan fuertes como es el amor y la muerte, y conectando ya con este dolor, crea este hermoso poema Sí, sí, el sauce y, llorón. y es muy bonito. Cuando lo estaba leyendo yo, ¿sabes? Sí, sí, Sufriendo y sí, lo llorando. recuerdo. Ese hecho, creo para mí es en donde ah, sí lo hace lo suficientemente denso, ya cuando entiendes que el arte parte de una emoción profunda, te das cuenta que la película realmente es muy densa. O sea, no es una película para niños. ¿Y quién diría, o sea, mirándola desde una perspectiva infantil, diría, yo también quiero escribir? Pero a ella le costó mucho trabajo conectar con su emoción porque los niños realmente sí la sienten y todo, pero viven en un universo mental. O sea, no tienen esa Feliz. necesidad de Sí, sí, conectar sí. con el dolor. Y ella Hacer obligada por catarsis, ¿no? exacto, Súper, eso es lo no que tienen ella por qué. hace. Ujú. No hay eventos que las obliguen o los obliguen, afortunadamente en infancias sanas. Pero ella con este dolor que tiene de la pérdida de su amigo, logra bajar esa emoción a través de la poesía y queda un poema precioso, Sí, es precioso. Y verdad. ella solamente dice, sabes que yo nada más vengo a leerlo porque ya me voy. Y justo sale y se va con su amiguita en la bicicleta. En la Y bicicleta, es la escena final de la película. es la escena final y me dice mi niño, porque la estaba viendo yo con mi niño, y me dice, mira qué chistoso, ahora sí trae vestido. ¡Oh! Y se me hizo muy ¡Oh, es curioso. verdad! Curioso porque exactamente nada es casualidad en los Y no lo directores y en noté en yo, la escenografía. ajá, no lo noté yo, lo notó mi niño. Dice, mira qué chistoso, ahora sí trae vestido. ¿Y Y yo qué Como habrán que ya querido empieza simbolizar? Exacto, es curioso. como que conectó con su parte ¿Femenina? de niña, femenina, femenina. supongo, ajá, Ya, Como ya, que ya ya, ya. o tuvo tantos problemas y enfrentó tantos miedos que el miedo de hablarle a las niñas o interactuar con las niñas ya no fue algo difícil y lo asumió, ¿no? Pero sabes también que tiene que ver que ella vive sin una figura femenina en casa fuerte. Ujú. Ajá, Se vive con la abuelita, pero la abuelita ya con su problema, o sea que ya está, tiene una demencia o ya está senil, no interactúa de forma femenina en la casa. ya. Y vive Ujú. con su papá y con el tío solterón, que es mujeriego, y el chofer que la enseña a jugar basquetbol, o sea, realmente está rodeada de hombres. Y Ya. cuando llega la nueva novia del papá, pues conecta con la parte femenina. Entonces Ya, quiero ya. pensar que hay como una conclusión en donde las cosas se acomodan donde tienen que estar. O tal Ujú. vez también esta parte de short, pantalón, camisa, chaqueta de mezclilla, tal vez lo que le querían dar era una sensación de rudeza, o sea, un Ujú, poco más rudo, más hostil, y que el vestido quiso simbolizar tranquilidad, estabilidad emocional, etcétera. O sea, un final no solamente que encontró su lado femenino, sino que encontró una estabilidad, una paz, una tranquilidad. ujú, Eso sí. o el guionista tenía un poco de, por fin, ahora es una mujer hecha y derecha. Que no me lo creo, exacto, que no creo que vaya por ahí. Esperemos que no sea así, pero más bien Pero ese fact que dices de que sí, la estabilidad, o sea, que las cosas ya caen en su lugar, pues quiero Ya, pensar. ya, exacto. Sí, sí, es lo Esperemos que a no mí me sea, da. pero sí, sí está siento bonita su y dolor. está bonita. Ya se vio un poquito de rayo de luz dentro de tanta oscuridad que metió. Dentro de tanta Sí, densidad. Ok, ¿se quieren despedir? Susi, te agradezco mucho que hayas estado en este podcast, que nos hayas acompañado. Qué gran narración, que la verdad me encantó mucho, qué gran plática, le diste mucha profundidad a la película. Estuvo increíble este podcast. ¿Tienes ganas de despedirte, de decir adiós a la audiencia? claro que sí, les agradezco mucho a ustedes que me hayan invitado a ser parte de esto. De verdad, o sea, siento que me están impulsando a recordar esta sensación de estar en podcast, estar transmitiendo un mensaje. Les agradezco mucho. Y cuando renovemos la segunda temporada de Brunch con Nos Susi, invitas. claro que ahí van a estar, ¿sale? Ahí les aviso. Vas. Gracias a todos por escucharnos y dejen los comentarios aquí abajo para Por que me favor, digan like y cuáles son comentarios. los besos más icónicos. Un beso a todos. Hablando de besos. Bye. Saraí, un Adiós, hasta gusto. luego, Nos bye. vemos. Cuídense. Bye, bye, bye.